Hola a todos, mi nombre es Libardo Pantoja y en este video tutorial vamos a estudiar los temas de software libre y GNU Linux. ¿Listos para comenzar? Este es el contenido que vamos a trabajar. Son temas relacionados todos con software libre. Arrancamos. Vamos a examinar tus conocimientos previos. Cada quien trate de responder qué es el software libre. Muy bien, si tu respuesta fue que software libre es software gratis, temo decirte que la respuesta no es correcta. Pero no te preocupes, la gran mayoría de personas opinan que software libre es software gratis. Y esto se debe a la ambigüedad del término free en inglés. Software libre es free soft. Y la confusión se da por la palabra free, que en inglés tiene dos significados. Uno es gratuito, como cerveza gratis o entrada a cine gratis. Y el otro significado es libertad, como libertad de expresión. En el caso de software libre, no tiene que ver nada con la gratuidad, pero sí con la libertad. Software libre es cuestión de libertad, no de gratuidad. Más adelante miraremos qué tipo de libertades nos da el software libre. Para entender lo que es el software libre, es importante entender qué es el software. Todo el mundo conoce lo que es el software porque interactúa con las diferentes aplicaciones que le permiten hacer alguna determinada tarea. Lo que las personas no conocen es que el software tiene dos componentes importantes. Uno es el código fuente y otro es el código ejecutable. El código fuente es el texto escrito en un lenguaje de programación por un programador y es entendido únicamente por el programador, no por la máquina. Para que la máquina entienda, el código fuente debe ser traducido al lenguaje máquina. Una vez traducido al lenguaje máquina, ya es un código ejecutable. Más o menos en esta gráfica podemos ver un código fuente y una aproximación en esta gráfica sería lo que es el código ejecutable. Tramas de bits que solamente entiende la máquina. Ahora bien, ¿por qué es importante entender esto? Porque la mayoría de personas únicamente asimilan el software con el código ejecutable y no saben que detrás de ese código ejecutable hay un código fuente. Y ese código fuente es muy importante. Vamos a ver por qué. A través de esta metáfora vamos a entender cómo se construye el software y por qué es importante el código fuente que estamos hablando. La metáfora es la metáfora del pastelero. Se dice que construir software se parece a construir pasteles. Hay un acercamiento muy fuerte. Aquí tenemos al pastelero, que es el encargado de obtener ricos y deliciosos pasteles, o sea, el producto final. Para obtener este pastel, el pastelero parte de la receta. La receta es un documento escrito en el cual están los pasos de forma ordenada y lógica para producir este rico y delicioso pastel. De igual forma, en vez del pastelero, en el caso del software, tenemos el programador, que es la persona que tiene los conocimientos para producir código ejecutable. Pero para producir el código ejecutable, la entrada es el código fuente. El código fuente viene siendo la receta del programa, donde están las instrucciones paso a paso, ordenadas y lógicas, que al ser pasadas por un compilador se traducen a un código ejecutable. Vamos a ver de dónde surge el software libre. Muchos piensan que el software libre es reciente y no. Antes de la década de los 80s, el software se desarrollaba de manera cooperativa, o sea que el software libre existía antes de los 80. Cooperativa en el sentido de que los programadores compartían de forma libre y abierta el código fuente de sus programas. En la década de los 80 se consolidan empresas de software muy grandes, como estas que están aquí, Apple, Microsoft,
Hewlett Packard, Solaris, IBM y entre otras, y ellas crean un modelo de negocio. Deciden ya no compartir el código fuente, más bien tomar el código ejecutable y venderlo a las personas, a los usuarios, como si fueran un producto. Entonces, con esto nace el modelo del software privativo. Ya privan de las libertades de compartir el código fuente y más bien únicamente a través de una licencia venden a los usuarios el uso del código ejecutable. En base a esto, en esa misma época, a mediados de los 80s, hubieron personas que no estuvieron de acuerdo con este modelo de negocio de las empresas que ya mencionamos, y el señor Richard Stallman, que aquí vemos la foto de él, el señor Richard Stallman decide crear un proyecto en el cual se sigan conservando la iniciativa de compartir el código fuente entre los programadores. Y él crea un proyecto que se llama el proyecto GNU. El proyecto GNU es la idea de tener un sistema operativo completamente libre, y nace el software libre, y para poder defender el software libre él tiene que crear una institución y crea lo que se llama la Free Software Foundation, sus iniciales FSF, y el logo es este animalito, el GNU. Entonces, en la misma época que nace el software privativo como una corriente para defender el compartir el conocimiento, surge el software libre a través de Richard Stallman y a través de su fundación Free Software Foundation. ¿Por qué es importante el software libre? Nuevamente recurrimos a una metáfora. Se supone que en una época de la historia existían tres pueblos: el pueblo A, el pueblo B y el pueblo C. Cuenta la historia que únicamente el pueblo A tenía el conocimiento y la receta de cómo construir pasteles. Por lo tanto, vendía pasteles al pueblo C y al pueblo B, sus vecinos. El pueblo B y el pueblo C no tenían el conocimiento de cómo construir pasteles, por lo tanto, su única alternativa era comprarlos. También dice la historia que antes de morir, uno de los pasteleros más famosos del pueblo A decide compartir la receta con todos los vecinos. Eso fue un gran evento y sucede que la gente del pueblo B le da curiosidad, lee la receta y empieza a experimentar y a sacar sus primeros pasteles. La historia dice que los primeros pasteles no eran tan buenos, pero con el tiempo se fueron perfeccionando. Incluso salieron nuevas recetas de pasteles que fueron vendidas a sus vecinos. En cambio, el pueblo C le dio miedo y como ellos siempre habían comprado pasteles, entonces deciden no experimentar, el cambio les da miedo y seguir comprando pasteles. El software libre se parece a esto. Aquellos países que tienen acceso al conocimiento, a la receta, al código fuente, son los dueños de la tecnología y son los encargados de producir nuevas tecnologías. En cambio, los países que no tienen acceso al código fuente son simplemente consumidores de tecnologías. Esa es la gran moraleja que nos deja esta historia. Ahora sí entremos en materia. ¿Qué es el software libre? Nuevamente, la cuestión es de libertad, no de precio. El software libre tiene 4 libertades fundamentales que debemos entenderlas. La primera libertad se le llama la libertad cero y es la libertad para ejecutar con cualquier propósito un programa. Entonces, esta libertad lo que dice es que cualquier persona puede ejecutar el programa y no lo restringen. Por ejemplo, no le dicen ejecútelo con fines académicos, pero no comerciales. Ese tipo de restricciones no existen. Usted es libre para ejecutarlo con el propósito que usted quiera. La siguiente libertad es la libertad para modificar el programa y adaptarlo a sus necesidades. Este modificar el programa es importante porque es modificar el programa por dentro
O sea que el requisito fundamental es disponer del código fuente, nuevamente, la receta del programa. Y con eso adaptar a sus necesidades. Cualquier empresa, cualquier organización que necesite hacerle un cambio, una mejora, una adaptación al software, es libre de hacerlo. ¿Por qué? Porque se dispone del código fuente. La siguiente libertad, la libertad 2, es la libertad para distribuir copias, y ojo aquí, tanto gratis como por un precio, porque la cuestión es de libertad, no de precio. ¿Qué significa esta libertad? En el software privativo, uno no puede distribuir copias del software, excepto para cuestiones de backup. Si alguien compra una licencia, esa licencia es para un solo equipo. Si lo instala en otro equipo, en el equipo del vecino del amigo, ya está cometiendo un delito. En el software libre es permitido distribuir copias. La libertad 3, la última libertad, es la libertad para distribuir versiones modificadas del programa, de tal manera que la comunidad pueda beneficiarse de sus mejoras. Significa que si yo tomo una copia de software libre, le hago un cambio, una adaptación, ya es una versión modificada. Entonces, esa nueva versión también se puede distribuir a las demás personas. El software libre tiene dos restricciones que lo que hacen es cuidar al software libre y tratar de mantener que las libertades no se pierdan. La primera restricción es: cuando se distribuya, no se puede restringir ninguna de las libertades. Y la segunda es: todo producto derivado debe mantener estas libertades. Ahora bien, estas libertades y restricciones deben plasmarse en lo que se llama una licencia. Una licencia no es más que un documento similar a esto, en el cual se dice a qué tiene derecho el usuario y a qué no. Una de las licencias más famosas que tiene el software libre se llama GPL, Licencia Pública General, que básicamente lo que consigna son que los usuarios que usen el software tendrán acceso a estas 4 libertades. Cada software, cada programa debe tener una licencia. Cuando los usuarios no respetan lo que dice o lo que está consignado en la licencia, entonces se incurre en un delito que se llama la piratería de software. Ahora bien, es importante entender qué es software libre, pero también es importante saber qué no es software libre para evitar confusiones. En primer lugar, software libre no es software privativo. Software privativo se le llama así porque priva de las libertades que promulga el software libre. Sobre todo, no nos da la libertad de ejecutarlo con cualquier propósito, ni modificarlo, ni distribuirlo. A eso se le llama software privativo. Es el modelo en el cual se vende el software, únicamente el ejecutable, pero se privan las demás libertades. Software libre no es software gratuito. En inglés, software gratuito es freeware. Es un software que lo podemos descargar de internet, pero igual no nos dan el código fuente y nos restringe las demás libertades. Software libre tampoco es trial o software de prueba. Este software de prueba es el que podemos descargar de internet y usarlo por algún tiempo. Cuando el tiempo termina, ya no podemos seguir usando ese software y tenemos que comprarlo. Software libre tampoco es software de dominio público. Software de dominio público es software que no tiene un propietario. Por lo tanto, no existen licencias ni restricciones de distribución. En cambio, software libre sí tiene un propietario y tiene asociado unos derechos de autor. Mitos y realidades sobre el software libre. Es importante tener claro qué es el software libre para evitar confusiones y sobre todo para evitar restringirse por mitos que existen por personas. Hay muchas personas que tienen los siguientes mitos. Dicen que no quieren usar software libre
por muchas causas, que no ofrece garantías, que no es de calidad, que es inseguro, que son muy pocos los programas de software libre, que es muy complicado, que casi nadie lo utiliza, que es incompatible, etcétera, etcétera. Pues bien, con la experiencia que nosotros tenemos, te podemos decir que son solamente mitos. Nosotros llevamos trabajando con software libre muchos años y sabemos las ventajas que tiene el software libre. Existe mucho software libre de calidad, existe mucho software libre que es muy seguro, existen muchísimas opciones de software libre. En Internet existen tablas y equivalentes en el cual para una opción de software privativo existen al menos 5, 6, 7 o más opciones de software libre. Existe muchísimo software libre. Entonces te animamos a utilizar software libre sin problemas. Veamos ahora qué es Linux. Este concepto está muy ligado al software libre. A inicios de los 90, Richard Stallman tenía su proyecto GNU y tenía la idea de tener un sistema operativo completamente libre. Ya lo tenía casi listo, pero le faltaba algo importante. Él no tenía el núcleo o kernel del sistema operativo. Mientras tanto, en el 91, Linus Torvalds, que era un estudiante finlandés, había creado un núcleo de un sistema operativo y lo llamó Linux. Y este núcleo lo liberó por internet y al poco tiempo se convirtió en una bola de nieve y salió un kernel muy bueno. Entonces, Richard Stallman llama a Linus Torvalds y le dice que junten los dos proyectos. Él tiene las aplicaciones y Linus Torvalds tenía el núcleo. Juntan los dos proyectos y sale el primer sistema operativo GNU Linux ya completo. Entonces, al sistema operativo debemos llamarle así, GNU Linux, porque es la combinación de los dos proyectos. No únicamente Linux, porque Linux es únicamente el kernel. Aquí tenemos la fotografía de Linus Torvalds y el logo de Linux es un pingüino llamado Tux. Para entender bien qué es el kernel de un sistema operativo, tenemos esta gráfica. Podemos ver aquí la máquina dividida en capas, las capas inferiores, el hardware, esta capa aquí intermedia es el sistema operativo y de aquí hacia arriba están las aplicaciones. El kernel es una parte muy importante del computador porque permite gestionar toda la memoria de la máquina, los procesos, los archivos y todos los dispositivos de entrada y salida. Entonces lo que hace es que las aplicaciones tengan acceso a los recursos del hardware de manera ordenada y organizada. El kernel es un componente importantísimo en un sistema operativo. Pero cuando hablamos de GNU Linux es tanto este kernel como todas las aplicaciones que nos permiten que el sistema operativo sea funcional, que hayan navegadores, que hayan editores, que hayan procesadores de texto, programas para audio y video, etcétera, etcétera. En GNU Linux existen las distribuciones, que son las variantes de sistemas operativos GNU Linux. Así como existe Windows Vista, Windows XP, Windows Millennium, Windows 2000, etc., también existen distribuciones GNU Linux, que lo que hacen es, tienen el kernel de Linux y una colección de programas adaptadas a un tipo de usuario. Obviamente también trabajan un instalador, un empaquetador y tienen sus valores agregados. Existen muchísimas distribuciones. En esta página podrías tú consultar toda la cantidad de distribuciones que existen, que son varias docenas. Vamos a mencionar algunas que son las importantes. Debian es una distribución súper importante, SUSE, Ubuntu, Fedora, Vector, Red Hat, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas distribuciones que son mantenidas única y exclusivamente por comunidades de software libre, como en el caso de Debian y Gentoo. Y hay otras que existen empresas comerciales que las soportan, como en el caso de Red Hat o Ubuntu. También existe software libre para Windows. Las personas que quieren utilizar software libre, migrarse directamente a GNU Linux a veces es complicado porque cambiar de sistema operativo es difícil.
Una alternativa que les recomendamos es mantengan Windows, pero sustituya las aplicaciones por aplicaciones de software libre que les permitirán hacer las tareas de uso cotidiano, ¿sí? Entonces, aplicaciones importantes como LibreOffice, Firefox, GIMP, Inkscape, Blender, etcétera, etcétera. Existe cantidad de software para Linux, para Windows, para Mac. Cantidad de software libre. Entonces, te animamos a utilizar software libre. Una vez que ya te familiarices con las aplicaciones, ya es más fácil cambiar de sistema operativo. Pero todo es un proceso y es algo que se debe hacer con mucho cuidado y teniendo una asesoría adecuada. Bueno, muy bien, esto fue nuestro primer video tutorial. Muchas gracias y nos vemos pronto.